Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a estar abordando distintos tópicos de la información en el marco de la agenda que se ha presentado la semana precedente. Inicialmente vamos a hacer referencia en el primer punto del programa al estado y situación del sistema judicial boliviano. Tras una suerte de desahucio de las convocatorias para la preselección de autoridades, aunque se dice que en el legislativo se sigue insistiendo. Por lo menos hasta ayer había la decisión de trabajar en una ley, en una nueva ley, entendemos, para modificar un poco los plazos y las fechas. Y ha surgido una nueva fecha, la del 16 de noviembre, para llevar adelante las elecciones judiciales, en cuyo caso habría un poco de holgura, se dijo, en el trabajo del legislativo para el tema de la preselección. Esto como parte de una iniciativa que se va presentando usualmente en el marco legal para el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además ha sido matizado en los últimos días, en los últimos meses sobre todo, con otras iniciativas como la de los juristas independientes. Todo dicen en el marco de una perspectiva, la de buscar soluciones, de buscar reformas, cambios en el sistema judicial boliviano. Este es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con el tema económico. También existen expresiones de preocupación. La gente se ha visto sorprendida en algunos casos por algunos fenómenos que se han ido presentando en el escenario nacional en el ámbito económico. Y sin duda merece la atención del programa hablar de este tema, sin dejar de lado lo que se está trabajando también en el ámbito legislativo, en el tema de las normas, como la ley del oro, que ya se ha viabilizado precisamente en los últimos días. Y esto genera también un escenario propicio para la discusión y el intercambio de criterios. Y finalmente, en el tercer punto, el nivel de conflictividad social, esto a propósito de lo que sucede aún con el tema del magisterio y las perspectivas que pueden presentarse en relación a otros casos. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en el programa, nuestros invitados han estado participando de un sorteo previo y la suerte ha decidido para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al politólogo Franklin Pareja. También está con nosotros el ex gobernador de La Paz, don Félix Pazzi, que accedió a nuestra invitación después de mucho tiempo. De igual forma, también la senadora del Movimiento al Socialismo, la señora Ana María Castillo, que también atiende la invitación de Diálogo en Panamericana. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Vamos a iniciar con las primeras consultas, pero antes vamos a solicitar, como siempre, a nuestros amables invitados de este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Franklin Pareja como politólogo. ¿Qué criterio tiene en este primer punto del programa? Adelante. Muy buenas tardes, estimado José Luis, por tu intermedio a todos quienes tienen la amabilidad de seguir el programa Diálogos en Panamericana.
Un saludo muy cordial a la senadora Ana María Castillo, con quien el día de hoy vamos a compartir esta mesa, y por supuesto a don Félix Pazzi, que es una persona de una dilatada trayectoria política e institucional. Como el tema que nos ocupa el día de hoy es abordar el sistema judicial boliviano, creo que es un tema multifactorial, porque incorpora una serie de elementos que no solamente tienen que ver con el tema relacionado al ejercicio, ni tampoco a la disciplina de las ciencias jurídicas. Algo que tenemos que internalizar como sociedad, entiendo yo, es que el órgano judicial está administrado por cientistas jurídicos, pero no es inherente única y exclusivamente a los cientistas jurídicos. Por eso es una cuestión de interés que tiene que tener una visión multifactorial y multidisciplinaria. Yo parto del principio de que las elecciones judiciales van a ser un absoluto y rotundo fracaso, si es que se llevan adelante. No hay la menor posibilidad de que esta elección tenga un halo exitoso en cuanto a la participación popular. Y no es la participación popular lo que está en entredicho, sino el resultado y el veredicto de la participación popular. ¿Qué es lo que van a decir? Como existe la percepción más devaluada de los últimos años con respecto a jueces y fiscales, y apelo a una encuesta y un estudio que se hizo el mes de diciembre del año pasado, en el cual una de las preguntas con respecto a la confianza no decía órgano judicial, hablaba de senadores, de diputados, de jueces, de fiscales, de policías, de militares. Y esta encuesta, que la realizó la institución, la Fundación Jubileo, pues mostró que quienes menos confianza generan en la población son precisamente estos señores, jueces y fiscales. El término señores creo que les cae demasiado grande. Y señoras. Si el sistema judicial actual es muy malo, porque no carece de confianza ciudadana, por tanto es espurio, no tiene legitimidad, y porque los resultados que obtuvieron en la última elección, donde el voto nulo y el voto blanco ha sido mayoritario, lo que se espera de esta elección, con la devaluación que ha sufrido el sistema judicial, es algo mucho peor. Por tanto, no podemos avisorar de que las elecciones restituyan un sistema judicial idóneo si las reglas del juego son igual o peor que antes. En consecuencia, el futuro de las elecciones judiciales, si se llevan adelante, van a ser un rotundo fracaso, no porque lo diga yo, ni mucho menos, sino porque va a ser la población la que con su veredicto va a decir que rechaza, anulando su voto o votando en blanco. Nunca ha existido, en ningún momento existió el menor deseo de llevar adelante un proceso de la reforma de justicia, siendo que en la agenda boliviana este probablemente sea la mayor aspiración tanto de la ciudadanía como también de las fuerzas políticas en su conjunto. Entonces, ¿quiénes son los que concentran y quieren el status quo? Los que detentan el poder. La sumisión política del órgano judicial es una realidad, no es una ficción. Entonces, hoy por hoy lo que vemos, no vemos juzgados, no vemos tribunal constitucional, sino más bien actúan como si fueran un partido político. Ese tribunal constitucional ha dejado de ser el garante de la constitucionalidad y ha dejado de ser el protector de la constitucionalidad, y se ha vuelto el mayor contrarreformista e inaplicador de la Constitución, haciendo que nuestra Constitución sea una de las constituciones menos constitucionales del mundo. Perdón el trabalenguas. El Ministerio de Justicia, en mi criterio, es la máxima expresión de la injerencia de un órgano sobre otro órgano. No debería existir el Ministerio de Justicia. De hecho, no es una creación del proceso de cambio, ni mucho menos. Pero probablemente es en este momento y en este periodo donde más el Ministerio de Justicia ha tutelado el sistema judicial de forma abierta, explícita y a veces con un margen inclusive de cinismo y sinvergüenzura. Por tanto, la convocatoria que tenemos para este proceso judicial
repite y reproduce todo lo que ya ha sucedido en la última elección. Es más, no mejora cualitativa ni cuantitativamente nada del anterior proceso, e inclusive retrocede porque flexibiliza algunos requisitos que podían darle un cierto grado de razonable competencia en un marco de imparcialidad. Algo trataba, por lo menos en el pasado, se trataba de parecer medianamente imparciales. Se trataba de parecer, no es que lo era. Pero ahora ni siquiera se trata de parecer, ¿no? No solamente es cuestión de ser, como se dice, sino también de parecer. Estos son los elementos políticos que yo encuentro. La actual Asamblea Legislativa no está, a diferencia del pasado, sobre todo de la era del señor Morales, cohesionada, ni tampoco cuentan con los 2/3, lo cual le permitía llevar adelante cualquier proceso de reforma, ya sea sectorial o estructural, porque contaban pues precisamente con los 2/3. Entonces, este es un elemento diferenciador del pasado. Existe una bancada del MAS absolutamente confrontada, que para algunos momentos de forma pragmática nuevamente recuperan su cohesión en virtud a la protección de intereses, ya sea políticos, sectarios, corporativos, regionales, personales, una diversidad. Y en otros momentos también se disputan el poder al margen de cualquier interés nacional. Algo parecido, no de la misma forma porque no tienen el mismo peso específico, sucede en las bancadas opositoras, que a pesar de ser pocos no tienen visión compartida. Y a pesar de ser pocos, bueno, no son tan pocos, pero obviamente no tienen una mayoría ni una robustez para fijar la agenda política del país, pero se dividen y además ya están dando señales de que inclusive están dispuestos a ir en contrarruta de las mismas decisiones orgánicas de sus fuerzas políticas. ¿Esto a qué se puede deber? Yo lo he dicho aquí más de una vez, José Luis, y tú lo sabes. Para mí las agrupaciones ciudadanas son un ejercicio forzado donde no hay fundamentos ni filosóficos ni ideológicos y por tanto estas organizaciones o agrupaciones ciudadanas son un refrito de todo y en momentos como esto no tienen el elemento cohesionador y cada cual pues va por su lado o por su mayor interés. ¿A quién le conviene entonces tutelar la justicia? ¿Se arriesgará el gobierno en una condición en la cual, como en el pasado, no controla actualmente la mayoría del sistema parlamentario? Si llevan adelante un proceso de acuerdos internos y la bancada del MAS nuevamente define una línea en función de lo que van a ser la preselección de candidatos, ¿esto va a ser gratis? Esto puede llevar a un pacto del sector evista o arcista, como ya se conoce en la actualidad, y no va a ser gratis porque van a haber concesiones que hacerse o van a tener que llegar a un acuerdo en la línea de lo que Evo Morales permanentemente insiste. Modificaciones en la política, modificaciones en el gabinete y una serie de exigencias que permanentemente está haciéndolas de forma absolutamente explícita y pública. Entonces, unas elecciones que no van a tener apoyo popular, que tienen una correlación de fuerzas fragmentada, que no carecen de legitimidad, realmente no van a llevar al país a lo que tanto anhela, que es tener un sistema judicial con algunos o estándares razonables, algunos o mínimos estándares razonables de probidad, de integridad, de eficiencia, de eficacia, para tener efectividad. Toda esta configuración es la configuración política. Ahora, ¿van a haber elecciones? En este contexto, no es una sospecha que esté fuera de cualquier cálculo el que realmente se haga cualquier situación y se utilice cualquier subterfugio que realmente lleve o nos asegure que las elecciones van a ir. En mi criterio deberían darse. Deberían darse porque hay más razones desde el punto de vista constitucional para que se den. Y ahora voy a pasar al segundo punto, que es el análisis desde la perspectiva eminentemente jurídica. Ya un poco he dado el halo de lo que es, o el contexto de lo que es el tema de visión política. Cuando analizamos este recurso abstracto de inconstitucionalidad, nos llama algunas cosas. Primero, que no se hace referencia a una ley, se hace referencia a una resolución. Entonces, claro, hay un diputado opositor
que invoca además la Convención Americana de Derechos Humanos para hacer lo que se supone un análisis de convencionalidad. Imagínate ese despropósito. Algo así ya sucedió con la resolución 084, cuando se invocó el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en fin, para decir que la postulación indefinida era básicamente un derecho humano, era análogo a un derecho humano. Ahora supuestamente se están vulnerando derechos, pero el auto constitucional no dice qué derechos se están vulnerando. Segundo, es increíble cómo en tiempo récord el Tribunal Constitucional acepta una demanda. Cuando esto en Bolivia sabemos perfectamente que estas cosas llevan su tiempo y mayormente estas cosas son rechazadas cuando no tienen un verdadero sustento, como es el caso de esta petición de la acción de inconstitucionalidad abstracta que ha interpuesto un diputado. El Tribunal Constitucional previamente analiza estas cosas en una comisión y ya existe un antecedente, el antecedente que una vez el magistrado Cusi, la magistrada Chanes y la magistrada Velázquez, cuando formaban parte de una comisión de admisión de recursos, admitieron y paralizaron la ley del notariado e interpusieron además una medida cautelar. ¿Qué quiero decir con esto? Es inaceptable y es inadmisible cómo el Tribunal Constitucional no solamente admite una acción de inconstitucionalidad abstracta a una resolución, sino que además ordena y acepta aplicar una medida cautelar, lo cual ha suspendido todo el proceso. Por eso todo el proceso. Y esa suspensión de todo el proceso con la medida cautelar es violatoria a los derechos de todas las personas que se han postulado y se van a postular. Consecuentemente, invade la competencia que tiene un órgano, asume supuestamente que se están violando derechos y no dice qué derechos se están vulnerando y atropella verdaderos derechos cuando además ni siquiera una resolución tiene carácter general, sino que tiene carácter específico y es a una ley a lo que debería haber, si es que hubiera tenido fundamento, probablemente aceptar la admisión. Entonces, como primer punto me voy a quedar en el sentido de que primero, el Tribunal Constitucional acepta en tiempo récord, cosa que ya es absolutamente extraño y sospechoso. Segundo, no solamente acepta y admite, sino que además dicta una medida cautelar, lo cual ha paralizado todo el proceso. O sea, el Tribunal Constitucional hoy en día es probablemente uno de los tribunales del mundo que más viola su propia Constitución y que más ha desprotegido la Constitución. Perfectamente, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice don Félix Pazzi en este primer punto del programa? ¿Qué elementos se pueden destacar ante un, dice, deteriorado sistema judicial boliviano? Adelante. Buenas tardes a todos los radio oyentes de Diálogo Panamericana. Saludar a José Luis y de igual manera a Franklin y a Ana María Honorable. Y hablar de la justicia no es novedad. La justicia de manera histórica, no solamente en estas épocas llamadas de Estado plurinacional, sino siempre ha sufrido un problema estructural que yo apuntaría tres fundamentalmente. Uno, desde su nacimiento, la justicia siempre ha dependido, ¿no?, lo que llamamos en sociología a cuestiones de compadrazgo, es decir, siempre ha dependido y actuado en función de intercambio de favores. Puede ser favor político, que siempre ha primado, o favor de algún elemento clientelar. Siempre ha sido así. Y eso nunca se ha podido superar. Y el segundo elemento, precisamente, es el elemento mercantil. La justicia siempre ha sido mercantilista. El que tiene plata, ¿no?, tiene ciertas posibilidades de ser aventajado por la justicia, aunque tenga delitos.
el que no tiene dinero está totalmente desprotegido. Eso no es de ahora, siempre fue así. Y otro elemento es burocrático. Se han inventado la carga procesal. Pero eso siempre ha pasado por la voluntad de estas instancias de Poder Judicial, Fiscalía, ¿no? Los jueces de sentencia, etcétera, siempre así, burocrático. Eso nunca ha permitido que una ciudadanía realmente sea protegido. Digo esto que es histórico, que nunca se ha cambiado. Y hablar, por lo tanto, de una independencia, jamás ha existido una independencia del poder, en ningún momento de la historia, desde la fundación de Bolivia, si es que todavía nos recorrimos antes, incluso en la época colonial. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso histórico del Estado republicano y el Estado plurinacional? En el Estado republicano, en diferentes momentos históricos, ¿no?, había más coteo de designaciones, coteo político de designaciones. Y era más camuflado su actuación. Estos elementos de mercantil, o sea, que depende del dinero, la justicia, intercambio de favores, la burocracia era un poco más camuflado, porque lo camuflaban también el sistema político. Hoy día en Estado plurinacional, estos elementos de intercambio de favores, mercantil, burocrático, se han vuelto más descarados. Esa es la única diferencia, ¿no? Era más camuflado antes, hoy día es más descarado. Es lo único que hay, esa diferencia. Por lo tanto, en ese contexto, evidentemente, el Estado plurinacional ha introducido una reforma denominada estructural, que se elija a través de voto. Con seguridad, con buena intención, precisamente para eliminar estos coteos y estas dependencias políticas. Pero esto se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado porque ahí empezó a primar en la preselección de candidatos ya la injerencia muy descarado de manera política. Nunca se ha pensado que la preselección de candidatos se haga fuera del campo político. Mientras esté elegido estos precandidatos dentro del campo político, es decir, ¿no?, dentro de la asamblea, ahora que se llama plurinacional, ¿no?, siempre va a haber favoritismos en la preselección. Hubiera sido interesante que instancias externas, ¿no?, puede ser las universidades u otras instancias, que hubieran elegido como o seleccionado los precandidatos. Quizás hubiera sido distinta la historia, porque hubiera tenido otro tipo de características y legitimidad posible. Pero esto es la historia y esta es la cosa real que tenemos la justicia. Por lo tanto, la justicia, sin duda, ha sufrido una devaluación social increíble, una deslegitimación increíble. En 2 elecciones que hemos tenido, ha tenido el mismo resultado. El resultado es que hay un bajo participación en la elección. Como nunca se han adjudicado con 0 punto tantos %, y es autoridad judicial. Eso ha sido una característica. Y ahí sí estoy de acuerdo, eso no va a cambiar. Va a seguir existiendo y va a estar de esa manera. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de estos recursos de nulidades en la primera instancia de la convocatoria, de los requisitos y ahora de un recurso abstracto? Hay que ser honesto. No hay interesados. No hay abogados interesados. ¿Por qué no hay interesados? Precisamente, muchos profesionales con seguridad no quieren desprestigiarse.
Porque hoy día ser fiscal, ser juez o ser cualquier autoridad no es de prestigio. Como profesional, estoy muy seguro, con profesión en derecho, nadie quiere ser porque no quiere ser desprestigiado. No es ningún elemento que coadyuve en su profesionalidad estos cargos hoy. En ese sentido, han intentado solucionar de otro modo. Por ejemplo, han querido solucionar los llamados abogados independientes. Pero hay que decir que no son independientes. Eran abogados de derecha. Así de simple, toditos, sin excepción. Por lo tanto, estaban haciendo intención de recolectar firmas para llevar a una reforma constitucional. Firmas. Una vergüenza que ni siquiera han podido alcanzar a 50%. 800,000 de los que tenía que recolectar, ¿no? 1.500.000. No han logrado. Una pena, porque estaban vendiendo ilusiones, fantasías, porque no era el camino correcto. ¿Qué proponían? Retorno a esa justicia que ellos llaman de justicia que era constituida en la era republicana. Y esa justicia, aparte de tener, ¿no?, este problema estructural de intercambio de favores, mercantilista, burocrático, además era racista. Porque recordemos que no tenía ni abogados ni abogadas de extracción indígena en esa justicia. Por lo tanto, lo que estaban vendiendo estos supuestos abogados independientes es retorno a esa exclusión, a esa discriminación. Y la gente se dio cuenta, la gente no es idiota cultural, la gente es inteligente, relee, ve las caras, porque como hemos visto, las caras eran sentados pura gente de derecha, y la gente no acudió. Y como no lograron, ¿no?, cumplir sus objetivos, sus metas de recolectar 1 millón, se inventaron, ¿no?, comparando con los partidos políticos, en donde acusando en donde los partidos políticos para recolectar firmas, ¿no?, accedían al padrón biométrico, etcétera. Falso. Era una excusa solamente para lavar su imagen. Y de paso decían, ¿no?, que tenían que, ¿no?, transcribir a un medio informático y que a los partidos otorgaban presupuesto. Total mentira. Ellos sabían que tenían que transcribir y entregar transcrito, ¿no?, al Tribunal Supremo Electoral. Como no han podido lograr ni siquiera firmas, peor se lo van a transcribir. Es una vergüenza, lo han quedado prácticamente. Y yo lo veía, totalmente gente de derecha. Juan del Granado, quienes conocemos, que ha hablado todos los días. Es un representante del movimiento sin miedo que fracasó. Eliminó hasta su partido, perdió su partido. Y ese tipo de gente es la que estaba vendiendo ilusiones. En ese contexto, cuando hablamos, criticamos a la justicia, ¿no?, ¿con qué mentalidad y con qué planteamiento criticamos? Mi conclusión, lo criticamos solamente para retornar al pasado, a la era republicana, discriminatoria, excluyente. A ese quieren volver. Para ellos esa es la justicia independiente. Pero nunca han planteado otra alternativa. Nunca han pensado, por ejemplo, ¿no?, que la justicia podría ser administrada y muchos elementos de manera directa por parte de la población. Jamás han pensado de esa manera. Nunca han pensado que los administradores de justicia podrían ser seleccionados fuera del campo político y que no pertenezcan en nada al campo político. Nunca han planteado.
Entonces son estos elementos que hay que tomar en cuenta en el momento de discusión. Mi conclusión, aparte de este debate que va a ser, digamos, la aceptación por parte del Tribunal Constitucional, este recurso abstracto, ¿no?, y la suspensión de las elecciones, es totalmente coyuntural. Se va a llevar, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, la elección de autoridades judiciales. Se va a llevar. Y en el mismo contexto que hemos tenido la experiencia en las dos ocasiones. Va a ser el mismo resultado. Y con esto termino. Atribuir, por ejemplo, que hoy día se facilita a los militantes para que sean candidatos para el sistema judicial, es una barbaridad. Porque si fuese así, tranquilamente, del MAS puede participar, de la comunidad ciudadana puede participar, cualquiera puede participar. No dice solamente del MAS. Si quiere ser militante y un abogado militante de la comunidad ciudadana, o quiere participar bajo el contexto, puede participar. Entonces, es decir falso que va a ser político, etc. Cualquiera tiene la posibilidad de participar si fuese así. Aquí lo único que hay que tratar es la igualdad de participación para cualquiera que sea. Esa es mi conclusión. Por lo tanto, victimizarse que el MAS predomina y otros no podemos, es solamente, desde mi punto de vista, victimizarse porque no tiene ninguna legitimidad ni apoyo como derecha para poder participar. Por lo tanto, ¿no?, ya anteladamente se autoexcluyen. Y esa autoexclusión, ellos saben que no tienen ningún apoyo por parte de la población. Muy bien, muchas gracias, don Félix Pazzi. ¿Qué dice la senadora Ana María Castillo en este primer punto de diálogo en Panamericana? Adelante. ¿Cómo está, José Luis? Buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia. De la misma manera, quiero saludar al señor Franklin Pareja, al señor Félix Pazzi, con quien tengo la oportunidad de poder conversar en esta tarde. Mira, José Luis, creo que todos los gobiernos, o para todos los gobiernos, fue el dolor de cabeza el tema de la justicia. Ningún gobierno ha estado exento de esta preocupación y esta problemática. Y justamente porque considero que existen en realidad intereses de por medio. Intereses en este momento vemos de un lado de la oposición cuando pretende quizá volver a una época republicana donde evidentemente existía el cuoteo. Sabemos que en la época de la República de Bolivia, pues las autoridades judiciales nunca han sido elegidas de manera democrática. No han sido elegidas con el voto popular, sino que esto más ha sido cuoteo político y favoritismo o respuesta a un favor político que habrían recibido anteriores autoridades. Claro ejemplo, no nos olvidemos en la época del señor Sánchez de Lozada, quien era el contralor señor Antonio Sánchez de Lozada, su hermano contralor. Y como esto hay muchos ejemplos, ¿no? Quienes eran ministros, viceministros, o el hermano, o la hija, o el yerno, o la sobrina. Ese tipo de autoridades anteriormente teníamos. Ese cuoteo lamentablemente existía. Ya después, con el Estado Plurinacional de Bolivia, se centra más en una elección democrática, justa, equitativa, con participación de todos los bolivianos, con participación y oportunidad para todos los bolivianos. Y es así que nuestra Constitución Política del Estado prevé pues la participación con voto popular para las elecciones de estas autoridades. Sin embargo, creo que no es suficiente. Existe errores, existe quejas de la población, evidentemente. No podemos nosotros inmiscuirnos como gobierno directamente, pero no nos olvidemos que es un órgano independiente del Estado. Como órgano independiente,
tiene sus propias facultades y competencias, pero sí la Asamblea Legislativa tiene una potestad otorgada por la misma Constitución, y justamente es el ser parte de la elección de los candidatos, no en realidad de las autoridades, de los candidatos. Esta oportunidad de la elección de los candidatos creo que nace en un razonar correcto y justo de poder obligarnos en la Asamblea de poder consensuar y debatir, para que exista un debate sano, un consenso, y podamos elegir a los mejores hombres y mujeres que puedan manejar la justicia en el país. Pero lamentablemente, en ese trajín, ahí es el problema donde se va politizando también incluso esta misma participación. Lamentablemente, existe siempre una oposición radical que pretende, pues, sobre pretexto de que está verificando alteraciones y irregularidades, pretende exigir o hacer posesionar en realidad su capricho, o quizá también a las personalidades que ellos pretenden apoyar. Lo correcto y lo que plantea en realidad nuestro gobierno actual es que en este escenario se pueda garantizar la elección correcta y justa para elegir a los mejores hombres y mujeres. Pero lamentablemente no existe esto, reitero, por cuanto ese debate falso de que existe denuncias, existe contrariedades, en realidad ya lo politizan, ¿no? Lamentablemente ya lo politizan en el sentido de que el gobierno estaría escogiendo, cuando no es facultad, estaría escogiendo a los candidatos para beneficios personales. Hay que ser muy claros y lamentablemente hemos visto, y coincido esto con el compañero Franklin, cuando decía que el Tribunal Constitucional ahora sí creo que se equivocó, porque lamentablemente admite una denuncia, incluso instruye una medida cautelar, que paraliza y evita pues ese proceso legal y legítimo. Lo paraliza y lo dilata al mismo tiempo, pero esto considero también, quizá, personalmente yo considero tal vez sea esto también como una otra opción, de que el Tribunal Constitucional tal vez quiera en realidad exigir o obligar a esta Asamblea Legislativa de que se pueda llegar a un consenso, a un espacio razonable donde se pueda agotar las instancias, porque existe también posiciones contrarias o un grupo minoritario, aunque minoritario, pero tiene también voz, decía acá el compañero Félix, un grupo de profesionales que insistió, concretizó un momento de selección de firmas. Ellos tenían que llegar a 1.500 firmas, pero lamentablemente no llegan, solamente llegan a 1,5 millones de firmas, pero llegan simplemente a 800 y tantas firmas, ¿no? 800 y tantas firmas. Lo que hace entender de que la población no quiere en realidad volver a la época del pasado, donde donde se veía el conteo directo, la manipulación en la elección de estas autoridades. Esto hace entender que la población está convencida de que debe existir elecciones, de que debe existir participación del pueblo. Porque lamentablemente antes, ¿qué ocurría? Simplemente con el conteo uno decía, bueno, este va a ser el magistrado, el consejero y listo. El presidente tenía esa facultad. Políticamente sabían manejarlo muy bien. Ahora, eso, una elección entre notables, pero notable, el compañero del campo, el compañero indígena, no era notable pues para esta gente. Por eso que ahí teníamos pues representación de juristas que ni siquiera conocían la realidad del país. Ahora vemos magistrados electos por voto popular, magistrados que son del campo y de la ciudad. Entonces considero que esta intervención quizá o esta medida cautelar impuesta por el Tribunal Constitucional más bien recomienda indirectamente a que exista
exista ese consenso, se llegue a que se muestre una madurez en realidad y compromiso por Bolivia, y se lleve adelante una elección concertada. Una elección concertada tanto entre autoridades del oficialismo como también autoridades de la oposición. Percepción propia y mía. Entonces, quizá este tiempo que se nos da para que se pueda en realidad subsanar y corregir todo esto, quizá nos deba servir para que tanto oficialistas y oposición podamos sentarnos y consensuar para hacer lo que Bolivia quiere, elegir a los mejores hombres y mujeres que puedan representarnos allá como magistrados, magistradas. Entonces ahora ya vemos, ¿no? En realidad ya viendo el tema jurídico, ahora nuestro presidente de la Asamblea, el compañero David Choquehuanca, tendrá que responder, en realidad existen plazos correspondientes, ¿no? Tendrá que responder y ese tiempo servirá para que podamos nosotros analizar y podamos consensuar también, porque la población espera a ello, reitero, consensuar, y una vez deberá ser respondido por el vicepresidente David Choquehuanca en ese plazo de 15 días, y bueno, el tribunal tendrá que después solucionar esto, porque no nos olvidemos que hasta el 31 de diciembre es el plazo donde ellos tengan que cumplir su mandato, y hasta ahí la Asamblea Legislativa tendrá también que subsanar o ponerse de acuerdo para elegir a los nuevos o futuros magistrados y magistradas, ¿no? Entonces yo veo más por ese lado, quiero ser más positiva y pensar de que este tiempo que considero que da el Tribunal Constitucional sirva para que podamos analizar como asambleístas, subsanar, y podamos en realidad pensar en la patria y ver la posibilidad de elegir en realidad conforme manda la Constitución y conforme nos recomienda el pueblo, elegir a los mejores hombres y mujeres. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la senadora Ana María Castillo, dando cuenta de este primer punto del programa. Rápidamente nos vamos al segundo punto del programa. Si es que tienen puntualizaciones, obviamente, acerca de este primer aspecto que se ha abordado en el programa, pueden tratarlo en este nuevo turno. Pero incorporamos de lleno el segundo punto, que tiene que ver con el contexto económico. Hay preocupación en varios sectores de la ciudadanía acerca de lo que está ocurriendo con el tema económico. Se han presentado distintos fenómenos que, sumados, pueden generar precisamente estos niveles de preocupación. Además, esto en función de algunos aspectos, de algunas normas que se han ido trabajando a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo concreto, por ejemplo, la ley del oro, que ya se ha viabilizado y sin duda también genera algunos elementos para la discusión. ¿Qué dice en este segundo punto don Franklin Pareja? También sus puntualizaciones, si es que los tiene. Adelante. Gracias, José Luis. Yo veo que a veces hay enfoques que dan a entender que estamos en el momento del 2006, saliendo de un periodo y entrando a un nuevo periodo. Y en realidad hay 20 años, cerca de 20 años de un momento político denominado proceso de cambio, que nació con fundamentos más filosóficos que ideológicos, y entre los cuales precisamente esa visión descolonizadora que en principio supuestamente querían desmontar, lo que han hecho hasta el día de hoy simplemente es reafirmarla, profundizarla y estéticamente tratar de dar la sensación de que se ha avanzado en la descolonización, estéticamente, no en cuestión de fondo. El proceso de cambio ha visibilizado el factor inclusivo, pero no lo ha en esencia practicado, porque no es lo mismo la visibilización que la inclusión. La inclusión real es la parte activa en la toma de decisiones. Es decir, quienes antes estaban excluidos,
ahora forman parte y tienen una cuota de poder para la toma de decisiones. Ese es el verdadero concepto de inclusión. No es tener una asamblea legislativa con ponchos, ojotas, guardatojos, eso es estético. Lo que hay que ver es quiénes son los tomadores de decisiones y en qué fuero se mantiene eso. Y eso se sigue manteniendo en un cónclave y los asambleístas son parte nomás de la estética y no de los tomadores de decisiones. Eso de querer invocar la derecha, yo creo que ese discurso ya no se lo traga nadie porque está tan cansino y tedioso que no tiene hoy por hoy absolutamente ningún asidero, porque no estamos hablando del momento del punto de inflexión. Y pensar que detrás de todo esto existe un reposicionamiento del pasado, bueno, o sea, ese es un punto de vista, será un punto de vista, porque a estos señores que los han denostado tanto dicen que no han tenido ni siquiera la mitad, han tenido más de la mitad, por cierto, 55%. Y recabar 800,000 firmas en un régimen hoy por hoy represor, que ha hecho su campaña y toda su maquinaria desnostando, desacreditando, poniendo cortapisos y trabas, yo no veo que haya sido un esfuerzo en vano, más bien considero que es el germen de un proceso irreversible de la reforma del sistema judicial que se está incubando de abajo hacia arriba. Desmontar la colonialidad del sistema judicial actual no es pues una cosa sencilla. Pero también siempre tratar de justificar el presente evocando el pasado es no ver el futuro, ¿no? O sea, siempre fue así. Antes era peor, la derecha hacía lo mismo. ¿Qué independencia tienen estos? Y entonces solamente el argumento es la descalificación y no la capacidad propositiva que debería ser imperativa en un momento y además en un tema que nos atañe a todos. ¿Por qué para mí es importante este tema de la acción de inconstitucionalidad que ha interpuesto un diputado? Para mí esto es crucial, porque esto muestra que en Bolivia no existe institucionalidad constitucional, que es el fundamento del sistema democrático, como lo dice y lo repite por activa y por pasiva un respetable constitucionalista como es el doctor Gonzalo Hidalgo, que además ha escrito todo un tratado sobre las contrarreformas que se han hecho a esta Constitución. ¿Qué tiene que llevarnos a entender como población? Y le hablo al ciudadano, que en Bolivia la Constitución no sirve para nada, ciudadanos bolivianos. Ese es el problema, la Constitución no sirve para nada. Y quien tiene la obligación de hacer respetar la Constitución, que es el pacto social que nos hemos dotado nosotros como poder constituyente, el poder constituido, que es ese tribunal, lo que hace es permanentemente inaplicarla y utilizarla fungiendo más como un partido político que como una verdadera instancia colegiada que además tenga la capacidad de poner frenos y límites al poder y no otorgar poderes ilimitados, que ha sido la cuarta postulación. ¿Acaso la Constitución no es un límite al poder? No, hay que interpretar como diga, como quiero, como favorezca a un partido o a una persona. Entonces le meteremos nomás un artículo más a la Constitución y nos dejamos de una vez de historias. Le pondremos el artículo 412, cada cual que interprete como le dé la gana a la Constitución. Listo. Y para eso hay que darle argumentos ideológicos, ¿no? Como no lo podemos sustentar técnica y jurídicamente, hay que darle argumentos ideológicos. ¿Por qué? Porque antes era peor, antes era así, antes eran racistas, antes eran clasistas, antes eran explotadores. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿de qué se quejan? ¿Qué es lo que les provoca indignación? Bueno, nunca antes hemos tenido un sistema judicial y una constitución tan contrarreformada en su corta vida. El gran problema de no tener institucionalidad constitucional radica en que no hay dónde acudir en Bolivia. Entonces tenemos una constitución secuestrada, una constitución cautiva, y eso no va en contra de esta quimera de constitución, sino va en contra de la ciudadanía que no tiene ningún mecanismo e instancia formalmente instituida a la cual pueda acudir buscando justicia.
El sistema judicial le ha cerrado todas las puertas a la ciudadanía. Y la última instancia que tiene que resolver la deformación, la distorsión y la pérdida de virtud de la justicia, no del sistema judicial, es el Tribunal Constitucional. Consecuentemente, el pueblo se ve en una absoluta indefensión y ese es el problema que se denota cuando el Tribunal Constitucional, increíble, en tiempo récord, nuevamente acepta una aberrante acción de inconstitucionalidad. No es una cuestión de detalle. Senadora, ¿a ustedes saben qué les ha dicho el Tribunal Constitucional? Les ha invadido su competencia, les ha quitado sus facultades y no dice por qué, porque no dice qué derechos se están violando. Y además, lo peor de todo, paraliza e invade lo que ustedes tienen porque corta el proceso, emite una medida cautelar que lo que está diciendo es que esa demanda que les han interpuesto o esa acción de inconstitucionalidad tiene elementos probatorios de que algo está mal y algo se está violando. Eso tiene un trasfondo, no es gratis. Ahora, el sistema judicial, vamos a suponer que es un sistema y no vamos a individualizar a las personas porque con obviamente reconocidas excepciones, hay pues magistrados probos, hay fiscales probos, no vamos a echar lodo aquí a todo el mundo. Igual que en la Asamblea Legislativa, hay senadores probos, en fin. Pero el sistema judicial es un sistema, y como es un sistema es un corpus, y como es un corpus, se defiende de los ataques que vienen para para amenazar sus intereses, y se protege, y ante la menor oportunidad se blinda, porque mientras ellos puedan continuar, mientras se puedan prorrogar, mientras puedan defender sus intereses, mientras puedan repostular, mientras puedan hacer muchas cosas, lo van a hacer. Ahora, lo que me extraña, estimada senadora, es lo que usted ha dicho al final. Usted dice que el Tribunal Constitucional les está dando un plazo para mejorar. El Tribunal Constitucional no les está dando ningún plazo. El Tribunal Constitucional está pisando a la Asamblea Legislativa, está pisando al órgano legislativo, que es el primer órgano del Estado, porque ustedes son la representación viva del pueblo. Y viene el Tribunal Constitucional y todo orondo acepta una espuria acción de inconstitucional, otra vez contrarreformando la Constitución, quitando y rompiendo el principio de separación de poderes, violando y afectando los derechos de quienes están postulando y finalmente interrumpiendo y coartando el proceso. Eso no es poca cosa, por eso el país no tiene norte, porque no hay institucionalidad constitucional. Esto ya no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión donde si no tenemos esta base fundamental, todos estamos absolutamente en peligro. Y todo, absolutamente todo, tiene un análisis y un corte, un color político. Entonces ese Tribunal Constitucional, lamentablemente, actúa con camiseta de color y no actúa con independencia, no pone los frenos, los cortapisos, lo que debería hacer, proteger que no se modifique ni una coma de la Constitución. Pero con esto, definitivamente, lo que hace simplemente es mostrarle al país que la Constitución en Bolivia no sirve para nada, que no hay defensa, que no hay límite al poder, que podemos nomás seguir haciendo lo que querramos. Segundo tema. Como estamos hablando de una coyuntura económica extremadamente frágil para el país, porque esto sí que no es un cuento ni es una ficción, entiendo yo que tenemos que tener la responsabilidad como bolivianos de tratar de hacer una sinergia para que definitivamente esto que nos va a afectar a todos tenga alguna salida saludable y positiva. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo primero que vemos es un negacionismo, al menos eso es una percepción, no sé si generalizada, pero de muchos. No, todo está bien, las reservas están bien, no se publican desde febrero, pero todo está bien. La ley del oro es para fortalecer las reservas internacionales, pero ¿sabes qué? Ya desde hace años había una ley que autorizaba al Banco Central comprar oro, ¿no? Hay un estudio muy bonito de este autor Campanini, prácticamente desde el 2010, entiendo yo, que ya había una ley y que tiene básicamente en su contenido muchísimas cosas que están en la nueva ley, ¿no? Desde 2011, la ley número 175,
prácticamente todo lo que se está hablando, gran parte de las cosas, ya están en la ley 175. O sea, el Banco Central puede comprar oro. Antes compraba a organizaciones, cooperativas, en fin. Ahora puede comprar a personas jurídicas y personas naturales. O sea, si usted, senadora, tiene sus joyas, en fin, puede ir al Banco Central y los vende como persona natural. Puede. ¿Por qué? Porque tiene que venir el oro de todo lado. Segundo, en Bolivia hay una producción de oro, pero en el Perú hay una producción de oro mucho más grande, mucho más boyante. No estoy diciendo que hay más reservas de oro en el Perú, lo que pasa es que su explotación es más eficiente. Pero no la exportan por el Perú, la reexportan por Bolivia. Tercero, ya que estamos hablando específicamente de este tema, la ley del oro está depredando el medio ambiente. Perdón, la explotación del oro está depredando el medio ambiente. Y la mayor parte de las cooperativas ni siquiera tienen ficha ambiental. Somos uno de los países que está envenenando sus ríos a mansalva y nadie dice nada. Y esto lo único que va a hacer es incentivar mayor depredación. ¿Por qué? Porque además ahora se les está dando muchas facilidades a los cooperativistas, eximiéndoles de una cantidad de impuestos, pero algo que está inserto en todo esto. ¿Será que los cooperativistas, que además son empresarios, están dispuestos a vender su oro y les van a pagar en moneda nacional? ¿Por qué? Porque el banco va a pagar en moneda nacional y pues va a tratar de vender en moneda divisa. ¿Para qué? Para captar divisas. Desde una perspectiva absolutamente comercial, a mí no me parece mal. O sea, comprar y vender, yo creo que eso lo hacen muchos bancos en el mundo. No es ningún descubrimiento, no es ninguna novedad. Pero, ¿con qué vamos a pagar? ¿Tenemos musculatura financiera? No solamente en Bolivia están empezando a escasear los dólares, sino también están empezando a escasear los bolivianos. Tienes una alianza estratégica sólida con los cooperativistas, te van a vender, cuando en realidad el boliviano ya está devaluado, porque ya se ha creado lamentablemente un mercado paralelo y ya están pagando, así los vayan a restar a los cambistas por aquí, por allí. Mientras más prohíbe o más límites, lo único que estás haciendo es fomentar el agio y la especulación. No va a solucionar en absoluto la fragilidad económica, pero le va a brindar al gobierno un tiempo sobre el cual puede llevar algunas medidas, puede hacer algunas medidas que realmente reconduzcan este mal momento que estamos atravesando, donde han menguado las divisas y prácticamente no hemos invertido en una visión de retorno, sino absolutamente basada en el consumo, que no tiene un retorno y por eso nuestros niveles han empezado a caer. No me voy a extender más porque quiero volver a tratar más en este segundo punto, pero con esto cierro, José Luis. La ley del oro no es una ley de oro, es una ley que permite comprar oro para fortalecer las reservas internacionales. Eso ya había, bolivianos, ya había. Entonces, si ya había eso, ¿para qué es esta ley del oro? Que además está mal llamada ley del oro. Para vender oro. ¿Por qué? Porque se necesita divisas. Y aunque por activa y por pasiva porfíen en decir que todo está bien, no está bien. Y lo único que tenemos para hoy por hoy monetizar divisas es nuestro oro. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. En este segundo turno también le damos la palabra a don Félix Pazzi, haciendo referencia a puntualizaciones del primer punto, pero incluimos el segundo, que tiene que ver con el tema económico y las normas que se registran, que se tratan en el legislativo. Don Félix Pazzi, adelante. Y así es, gracias. Lamentablemente, no podemos salir, que yo muchas veces había dicho, de esta exclusión mutua. No podemos superar en Bolivia. Digo exclusión mutua en el sentido que los que han representado al Estado republicano piensan que el mal sigue siendo el sector popular, sector indígena. Piensan que es el mal de la historia. Siguen pensando así. Pero al mismo tiempo, con el empoderamiento desde 1990, que ha sido, ¿no?, ascendente después de los indígenas, que también, ¿no?, lo consideran al sector étnico blanco mestiza, ¿no?, como mal de la historia. Entonces hay una exclusión mutua.
Y eso no pueden superar como Bolivia. Primer aspecto. Desde ese punto de vista, las palabras que vienen de ambos lados, ¿no?, son palabras deslegitimadas por uno y por otro lado. Cuando, por ejemplo, se dice, ¿no?, recorrer a la historia de estudio republicano con mal de las diferentes coyunturas y mal de la justicia, pensar el futuro. ¿Y qué futuro plantean? Nuevamente los de la derecha. Es un futuro solamente recordatorio, ¿no?, como memoria larga, como que para ellos era mejor el Estado republicano que el Estado plurinacional. 20 años, evidentemente, del Estado plurinacional. En 20 años no han olvidado la gente de derecha blanca mestiza que hace 20 años era mejor. Es el problema central. Mientras haya eso, uno, anclarse en la ilusión de retorno al pasado del Estado republicano, porque eso es lo único que saben hacerlas, y también una posición de anclarse que este Estado plurinacional es lo mejor que ha pasado, es posicionarse en estas posiciones de exclusión mutua. Ahora, yo coincido que la descolonización no tomó a los indígenas como civilización completa. Totalmente de acuerdo. No son parte o no toman decisiones. Siguen tomando decisiones la etnia blanca mestiza. Eso es totalmente de acuerdo. Pero, como lo han dicho, como fachada indígena, muchos dirían, pero es un avance. Antes no había ni fachada, la fachada era puro blanco. Es el problema, Franklin. Ni la fachada. Ahora por lo menos vemos la fachada, dirían los indígenas, por lo tanto mi satisfacción, dirían. Por lo menos veo a mi hermano ahí representado, pueden decirla. Y eso lo satisface. Es el problema central. Entonces, en ese contexto, la justicia nunca va a tener problema estructural, porque es cuestión así, mal institucional, corporativa. Puede haber mejores abogados, pero cuando entra la institucionalidad, entra al mismo camisa, al mismo juego. Si no, va a ser un ser aislado totalmente dentro del sistema. Por eso no es cuestión de persona, de elegir personas probos, etcétera. No es cuestión de institución. Porque hay una actitud colectiva como institución. Y dentro de esa actitud colectiva institucional, cuando una persona, mejor nota, mejor alumno, probo, entra a ese sistema, ya entra a esa institución y cambia su actitud personal psicológica. Ese tiene que adecuarse a ese contexto, a ese entorno. Entonces el problema, entonces aquí no es cuestión de elegir una persona mejor persona, es cuestión institucional. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Retornando, ¿no?, al Estado republicano? No. Sea elección o autoridades a través de la elección o solamente a través de méritos, no va a cambiar mientras no cambie la institución. Pero si pensamos en el futuro, primero, que es posible la administración directa en muchos temas de justicia por parte de la colectividad organizada, eso es pensar en futuro totalmente distinta, tomando incluso las experiencias de las civilizaciones, de las organizaciones de manejo de la justicia, del sector popular indígena, eso es distinto. Ya no es entrar a la misma camisa. Pensar que ciertos temas de justicia pueden ser tratados por autoridades electas, pero no
desde el campo político, no a partir del Parlamento o Asamblea, lo que se llama, sino que sean los que elijan otras instancias fuera del campo político, es pensar de distinta manera y no es pensar solamente retornar a la ilusión del Estado republicano. Yo creo que esto sí, ¿no? Pasando a la coyuntura política, que tiene el mismo ciclo. Aquí hay que ser bien honesto. El ciclo histórico liberal que acompañó políticamente la derecha ha concluido. El ciclo histórico liberal, uniliberal, que acompañó políticamente la derecha en los campos de economía, justicia, política, ha concluido. Se reinició otro ciclo, hemos llamado Estado plurinacional. Trunco, no completa, no realizada. Ese ciclo está llegando a 20 años. En ese ciclo, evidentemente, hay que reconocer muchos avances, ¿no? Por más que sea fachada, está ahí presente. Por lo tanto, las crisis económicas que vemos, que el actual presidente llamó Estado, como es proyecto de economía social comunitario, ¿no? Está culminando su ciclo, pero no terminando. Está en proceso, ¿no?, de institucionalización y fragmentación, porque ahí inicia la disputa de poderes, discusión de beneficio de poderes, o qué grupo se beneficia de este poder, porque las organizaciones sociales ya no son resistencias frente al Estado, sino son parte del orden social, parte del Estado plurinacional. Por lo tanto, no hay un movimiento que cuestione al Estado. Como son parte del orden social llamado Estado plurinacional, las organizaciones como Central Obrera Boliviana, los campesinos, gremiales, choferes, son parte de este orden social, en proceso de decadencia, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, no hay gente que reivindica a la clase trabajadora en su conjunto. La Central Obrera Boliviana ha desaparecido. Para la generación nueva no existe. Entonces, en ese caso, ¿no?, la crisis económica pueden llamarlo muchos o están presentando como fatal. ¿Y quién presenta como fatal? Nuevamente, los representantes o los que generan opinión pública desde el punto de vista de la derecha como fatal. La pregunta ¿es fatal o es leve? La pregunta es esa. Y empieza la gente a comparar. Por ejemplo, Ley de Oro. Ha habido tanta resistencia. ¿De quiénes? ¿Quién resistió? Sabiendo que es una competencia del Estado, a través sea de cualquier banco o Banco Nacional, y en este caso, que es posible negociar, comprar, y eso se practica porque al fin y al cabo el oro es un recurso natural. Y si eso alivia, y si eso permite tener mayor ingreso en dólares, sabiendo eso y oponerse, es, ¿no?, oponerse al bienestar de los bolivianos. ¿Quién no quisiera que circule con naturalidad y se normalice, ¿no?, la cantidad de dólares? ¿Quién no quisiera? Todos quisiéramos, porque eso ayuda a que no se genere inflación, mercados paralelos, etcétera. Entonces, oponerse ya solamente de manera egoísta, ¿no?, sabiendo que esto va a aliviar, era un interés político nuevamente de la derecha. Ese es el problema, ¿no? Si hubiera desaparecido la derecha era mejor,
porque no saben qué proponer. Cuando preguntamos, alternativa, ¿cuál sería la solución estructural? ¿Cuál sería? Entonces, el tipo de cambio, entonces, que sea flexible. Nuevamente entrar a la era liberal, seguramente, ¿no? Imagínense flexibilizar el tipo de cambio. ¿Ustedes se imaginan? El tipo de cambio va a dispararse y la inflación, incontrolable. Eso sueñan los liberales y los derechistas. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que caiga el gobierno, se desprestigie el gobierno, por lo tanto haya opción. Pero esos efectos de dólar, etcétera, ha llevado a otras consecuencias. La caída de Banco Fácil, por ejemplo, la crisis de Banco Fácil. Estamos hablando de una cierta cantidad muy considerable de personas que han hecho y han confiado y han hecho su depósito a plazo fijo, a plazo corriente o caja de ahorro, etcétera. Hoy día se encuentran desamparados. Es cierto que hay una ley que protege a los ahorristas, dice, ojalá sea para todos, así, realmente, ojalá. Pero eso, ¿qué ha generado en la mentalidad y en la psicología de las personas? Desconfianzas no solamente a Banco Fácil, sino al sistema bancario en su conjunto. ¿Ustedes creen en este momento, después de lo que ha pasado con Banco Fácil, los que tienen capacidad de ahorro van a seguir llevando al banco? ¿O van a preferir comprar oro o guardarse en sus casas? Eso es el efecto. Si guardan en la casa, la circulación, la liquidez en el mercado, por supuesto va a escasear. Estos son los efectos. Entonces, cuando se critica la sostenibilidad de la economía, estamos en crisis fatal, etcétera, nuevamente es desde el lenguaje de la derecha y no hay ninguna solución. Solución, nuevamente, a los esquemas neoliberales. Ese es el tema de fondo. No hay otra alternativa distinta que podría decir, ¿no? En el pasado, el liberalismo nos llevó a esto. En el Estado plurinacional nos está llevando a esto. Cosa distinta quisiéramos. No existe eso, lamentablemente, ¿no? Para concluir, existe crisis leve, aún todavía, no es fatal. Y no es fatal, ¿por qué lo digo? A partir de ciertos indicadores. Inflación, no creo que sea galopante. Ahora ha subido algunas cosas, pero se mantiene al fin y al cabo, yo diría, gracias a los seres supremos. Ciertos indicadores macroeconómicos aún todavía son estables, bienvenido. No es fatal. Las inversiones públicas que se está haciendo, ahí yo creo, ¿no?, se está apostando a muchos proyectos estatales no rentables. Eso está mal. Hay inversiones públicas que son abismales, evidentemente, del Estado republicano. Son abismales. Muchos han criticado canchita, etcétera. Pero ni antes ni llegaba ni cancha. Entonces la gente dice, por lo menos ha llegado cancha. Antes nada en el gobierno liberal. Eso es el trasfondo. Hay carreteras abiertas más que en la época liberal. Y esas carreteras han permitido seguramente, ¿no?, a la gente fluctuar entre el campo y la ciudad, que antes se vaciaba totalmente. Hay energía eléctrica, mucho diferente que del Estado republicano hoy día. Eso para la gente motiva seguramente estar entre la ciudad y el campo, ¿no?, a la gente antes excluida. Así podemos mencionar muchas inversiones públicas, ¿no?, que, ¿no?, han permitido cierto bienestar. Y culmino con esto. Entonces, cuando la gente compara
con el discurso que emite hoy, que cuestiona, que critica que estamos en crisis económico fatal, por lo tanto dice, ¿a quién habla? Y hemos dado oportunidad de paso, el 2019, a una representante neoliberal, Yanine Arce. ¿Qué han hecho? Lo han arruinado peor en 2 años. Hubiera sido interesante que muestre otro perfil. Lo han jodido al país peor que esta. Entonces la gente ha dicho, aunque me joda, apostaré nomás al MAS, ya lo han dicho, lamentablemente. Y esas gentes hablan hoy día como que no hubieran participado. Pucha, lo primero en bolsillo de esos hijos, de esos negocios, lamentable. Escapándose Murillo ahora en Estados Unidos, la otra en la cárcel, todos huyendo las cosas, ¿no? El Camacho en la cárcel, ¿para qué han arruinado al país? En ese 2 años de pausa que se ha tenido. Es el problema. Entonces, cuando Menos se de un emite año, la sí. crítica, emitimos desde esa acción concreta. Muy bien, muchas gracias. Menos de un año fue el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? 9 unos meses, 11 meses. Bueno, le damos la palabra a la senadora Ana María Castillo para hablar acerca de este segundo punto, también sus puntualizaciones acerca del primer punto. Adelante, senadora. Primero habrá que aclarar, y algo que decía Franklin, el Tribunal Constitucional ahora está encima de la Asamblea, lo ha pisoteado a la Asamblea. Creo que no es tanto así. Todavía no hay una resolución final, todavía no tenemos o culminado el proceso. Sí ha obedecido a una instancia presentada por un diputado de la oposición. Lo que el tribunal está haciendo es simplemente responder y seguir los pasos. La Asamblea está continuando con su obligación, ¿no?, emanada por la Constitución Política del Estado, de lanzar una convocatoria legal, y esta convocatoria permite la elección de los candidatos. Entonces no podemos hablar todavía si está en realidad o existe una intromisión directa o excesiva del Tribunal Constitucional. Creo que ambos órganos son independientes y hay que respetarlo como tal. Quiero yo, en el segundo tema, primeramente mencionar de que cuando existen argumentos, en realidad argumentos contrarios, con descalificación, argumentos con mentiras, argumentos que quieren desestabilizar un gobierno, pues ahí tenemos que nosotros también aclarar y hacer conocer los datos exactos como gobierno central. Primero debemos recordar que Bolivia entró, en realidad el gobierno del presidente Lucho inició en una etapa muy delicada, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lamentablemente, por una guerra suscitada entre Ucrania y Rusia, se incrementan los precios energéticos y los derivados, y esto hace de que no solamente en Bolivia tengamos una debilidad económica, sino que en todo el mundo. Pero, afortunadamente, pese a que el presidente Lucho ingresa en un momento tan delicado, pese a que existe en realidad una economía destrozada, porque después de un gobierno de facto de los 11 meses de Yanine Áñez, lamentablemente pues un momento económico también deplorable para Bolivia, el presidente y su política hace de que mejoremos gradualmente, paulatinamente, el gobierno. Justamente brinda pues enfrenta tres momentos muy importantes. Uno, la política de nuestro presidente supera justamente la pandemia del COVID-19. Cuando en la época del gobierno de facto no se da la atención correspondiente y urgente, el presidente en realidad equilibra con mecanismos, equilibra en realidad con una atención inmediata y directa. 2, también devuelve la seguridad a los niños y a las niñas, a las familias, cuando continúa o da curso a que el año escolar se restablezca, ese año escolar que ha sido cortado por un gobierno de facto. Y 3, encamina pues la reactivación económica en el país. En realidad nuestro presidente, el gobierno del presidente Arce, llega a emplear un modelo económico
pese a las circunstancias, un modelo económico favorable que va avanzando poco a poco, pese a las circunstancias en realidad políticas y económicas que se vive o se vivió y quizá seguiremos viviendo por unos meses más. Porque la política de nuestro presidente va avanzando y va mejorando día a día. Existen datos estadísticos que afirman que Bolivia está avanzando y estamos encaminándonos y mejor que antes. Son en realidad evaluadores internacionales que nos posicionan en lugares aceptables a nivel de otros países latinoamericanos. Y no es correcto que en este momento grupos minoritarios pretendan desestabilizar o malinformar a la población, como lo están haciendo en este momento. Tocan el tema del dólar, que no hay dólar, quieren causar pánico en la población para poder desestabilizar nuevamente. Hacen conjeturas de que no existe ahora ya bolivianos. Imagínense, hasta ya se menciona de que el boliviano también estaría desapareciendo, lo cual es completamente falso. En realidad, en este momento hay indicadores económicos que son envidiables por otros países. La inflación en Bolivia en este momento es la más baja en la región y en el mundo, a comparación de otros países latinoamericanos. Solamente, si hacemos referencia a nivel Latinoamérica, vamos a ver que Bolivia está en una mejor posición. En realidad, el año, si verificamos los datos estadísticos, no lo digo yo y lo dijo el ministro de Economía, vamos a hacer mención a algunos. La inflación en el año 2021 fue el 0,9%, el 2022 el 3,2%. La inflación a marzo del 2023 es el menos 0,2%. Esta es una inflación más baja en la región y el mundo. Solo Panamá y China tienen una inflación mayor a la de Bolivia. A comparación de los otros países, como bolivianos estamos muy bien. Otros datos económicos, el 2021, las recaudaciones. Las recaudaciones alcanzaron 49.018 millones el 2021. El 2022 a 58.668 millones. Esta cifra ha alcanzado un crecimiento del 20% en relación al año anterior. El 2022, el déficit alcanzó al menos 7.2%. En este momento, pese a las fricciones políticas, a los problemas políticos, a las conjeturas, difamaciones y calumnias y tantas cosas que se va mencionando, Bolivia está apuntando, en realidad, a la industrialización. Y pese a los malos augurios, a esos malos agoreros que nos desean mal, nosotros pues pretendemos en realidad decepcionar a estos malos agoreros, porque las proyecciones de Bolivia son muy altas. En este momento, Bolivia ha hablado de la ley del oro, y decían la ley del oro, pero ya se contaba con una ley, en la ley 0175, si no me equivoco, que ahí decía que podía comprar, pero no daba la facultad pues de que Bolivia pueda ahora con esta nueva ley poder en realidad fortalecer nuestras reservas internacionales y realizar las operaciones financieras. La ley no era específica, era muy general y no permitía en realidad de que el gobierno pueda en este momento hacer ese negocio. No nos olvidemos de que con la ley o sin la ley, en este momento el oro sigue explotándose. Si verificamos, cada día, cada minuto sale el oro de Bolivia. Pero lamentablemente este oro no genera ningún beneficio para los bolivianos. El oro lamentablemente en este momento está siendo vendido a otros países y nuestros productores pequeños y medianos empresarios prefieren venderlo y salir o sacar por contrabando nuestro oro. Ahora el Banco Central va a tener la posibilidad de poder comprar en mejores precios y con un peso absolutamente real y claro,
cosa de que el productor va a tener muchos beneficios. Hablaba y decía, pero ¿dónde está esa exageración? Hablaba de la contaminación, de que se está depredando el medio ambiente. Lamentablemente, si verificamos los datos, en la gestión de los gobiernos neoliberales y en la gestión de Janine Áñez, verifiquemos cuántas concesiones se han ido otorgando. ¿Cuántas concesiones de oro se han ido otorgando en esas fechas en las que tenía oportunidad los gobiernos de derecha? Gobiernos de derecha que han ido otorgando concesiones mineras y que ahora son difíciles quizá de controlar. Evidentemente, tenemos que buscar posibilidades de poder plantear políticas de mejorar el tema del medio ambiente. Eso es cierto. Ayer lo hemos discutido bastante en la Asamblea. Existe explotación irracional, existe la depredación al medio ambiente, se discutió bastante el día de ayer. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Plantear políticas y soluciones para esto. Pero no indicar y con conjetura decir que los bolivianos están mal, que el oro se está escapando, que lo están vendiendo y lo están regalando, como alguien decía, algún diputado de la oposición, nuestro oro, todas las reservas lo están vendiendo y no vamos a tener nada. Conjeturas, difamaciones que es propio de la oposición, lamentablemente, y de algún grupo minoritario. Debemos, yo creo, tranquilizar a la población y no mentir, hacer mención de que en realidad esta ley del oro va a beneficiar en gran manera a la población, porque ahora sí lo que se pretende con esta ley del oro es de poder mejorar las reservas internacionales, de que se puedan mejorar las compras, las ventas, y en realidad lo que se pretende con esta ley es de que exista movimientos, operaciones financieras aceptables para Bolivia, aceptables y que permitan robustecer esas reservas internacionales para los bolivianos. Ahora nuestros pequeños y medianos mineros cooperativistas van a poder vender en mejor precio y mejor peso y hacer de que nuestras reservas se acrecenten día a día. El modelo económico de nuestro presidente justamente lo que pretende, al tener suficientes recursos naturales, Bolivia es rica en realidad. Bolivia es rica. Lo que pretende es en realidad ahora es pues poder industrializar, de que no solo lo que alguien decía, tenemos la materia prima, pero solamente como materia prima y no podemos industrializar. Ahora lo que se quiere es justamente de que se pueda industrializar, y ahora el presidente ha planteado este último de que se va en realidad construir varias industrias que puedan en realidad fortalecer y puedan mejorar la economía en el país. Los indicadores económicos lo dicen, no tienes por qué mentir y decir que estamos mal, que no hay esto, que no hay este otro. Los indicadores económicos en realidad son envidiables porque el país detenta una inflación más baja de la región y del mundo. Hay una calificadora, no sé si es, no recuerdo en este momento el nombre, pero estima el crecimiento del PIB real en Bolivia de un 3,6% y destaca la recuperación económica desde los niveles de la prepandemia del COVID-2019. Y hasta este tercer trimestre, si no me equivoco, ha ido indicando de que va a haber todavía una mejora en el crecimiento del PIB. Las plantas, lo que se pretende también es implementar plantas industriales en cada uno de los departamentos que son en realidad o que tienen su fortaleza en el tema de la minería. Lo que se quiere también es que ya entre en funcionamiento las plantas industriales. Se ha indicado de que va a invertir nuestro presidente en los 9 departamentos en realidad. En los 9 departamentos, con la industrialización de nuestros recursos naturales, con sustitución de importaciones. El gobierno ha garantizado más de 400 millones para la construcción de plantas industriales en el país, en Oruro, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando. Entonces, que no se diga que en realidad no existe una planificación. Lindo sería que la oposición plantee un programa de gobierno, plantee propuestas y no solamente critique, ¿no?
En este momento lo penoso es que solamente recibimos críticas, pero no hay propuestas. Recibimos observaciones, conjeturas, difamaciones, pero no hay propuestas. No hemos visto una propuesta de la oposición que diga, este es el modelo que puede tener resultado. Una propuesta que presente la oposición que diga, con esto se va a solucionar, o este es el planteamiento de tal agrupación, tal partido, etcétera, etcétera. Entonces creemos que al tener suficiente riqueza en Bolivia, al tener en realidad todavía los hidrocarburos, o al tener petróleo, al tener el litio, que ahora es la bendición de Dios, al tener el litio, nosotros iremos mejorando de a poco. Vamos mejorando. Y yo sé que el 2024, como se ha previsto, ya estaremos ahí con las muestras de que Bolivia en realidad ahora sí va a ser un país industrial. Pero no podemos en este momento alarmar y provocar zozobra, pánico en la población con mentiras de que no hay dólar, que el boliviano ahora no se encuentra, que existe desabastecimiento, cuando hemos demostrado que económicamente Bolivia en este momento está mejor que otros países. Sin ir lejos, vayamos a Argentina. Lamentablemente, si hacemos una comparación, vamos a ver que estamos mejor los bolivianos. No es posible que ahora manejen argumentos demagogos en decir que no se está en realidad satisfaciendo las perspectivas de los bolivianos como nosotros quisiéramos, cuando en la realidad los bolivianos ahora estamos mejor que antes. Veamos el bolsillo del boliviano. En este momento el bolsillo del boliviano todavía está con posibilidades. Pero antes no estábamos así. Pero no criticamos la época en la que realmente los bolivianos estábamos mal. No criticamos cuando la oposición tenía 9 o 11 meses de posibilidades de demostrar un mejor programa, de demostrar una mejor administración. Lo único que ha hecho es demostrar que ellos no son la alternativa. Y por eso la confianza de la población. Y seguiremos teniendo la confianza de la población porque el gobierno está respondiendo. Tenemos bonos que facilitan y posibilitan de que la gente más humilde, más necesitada, esté en mejores condiciones, esté atendida. Si bien no es suficiente, obviamente estamos en un proceso de reconstrucción de la economía, lo cual significa el esfuerzo de todos los bolivianos. Pero lamentablemente hay una pequeña parte que siempre está contradiciendo, oponiéndose, o malagüeros que siempre están deseando de que los bolivianos estemos peor, ¿no? Afortunadamente, con la bendición de Dios, estamos mejor y estamos saliendo adelante. Bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana, la misma hermenéutica. Si quieren realizar algún comentario acerca de este segundo punto, lo pueden hacer en este turno. Por el tiempo, el cálculo exactamente, por favor, a 8 minutos en esta última ronda, última participación en Diálogo en Panamericana. Le damos la palabra a don Franklin Pareja para abordar el último punto del programa, que tiene que ver con el nivel de conflictividad social. Hay incluso, ha dejado secuelas también lo del magisterio, muchos anuncios todavía de salir a las calles. ¿Qué dice en este último punto? También sus apuntos sobre el segundo. Adelante, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. A ver, le voy a aclarar a la senadora de que no solamente el Tribunal Constitucional ha admitido la acción de abstracta de inconstitucionalidad. Hasta ahí no habría problema, senadora. Digamos que lo mandan en revisión y en análisis. El problema es que les han aplicado una medida cautelar, con lo cual ustedes no pueden continuar con el trámite. Eso, o sea, ustedes en este momento, usted me dice, estamos continuando, no pueden continuar. El tribunal les ha dicho, señores, en tanto y en cuanto yo no me pronuncie, ustedes no pueden hacer nada. Y eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. O sea, los ha pisoteado. Que usted no lo quiera ver de esa manera es muy respetable. Pero quiero decirle con toda honestidad y con todo respeto que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado. Y obviamente es execrable porque ese Tribunal Constitucional actúa como todo menos como un Tribunal Constitucional.
Hay un filósofo que seguramente Félix debe conocer, que también le gustan estas áreas, es Nietzsche, ¿no? Que dice, más allá del bien y del mal está la realidad, ¿no? Que querramos ver que esto es maravilloso, que el modelo es exitoso, que todo está bien, que tenemos la inflación más baja del mundo, sí, eso es verdad. Pero ¿cuánto nos cuesta mantener la inflación tan baja? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la inflación tan baja? Los bolivianos saben, yo creo que saben. ¿Por qué tenemos una gasolina tan barata, de las más baratas de la región, excepto Venezuela? ¿Por qué? Porque, claro, el Estado, papá Estado, subsidia. Y como sé que aquí mi querido amigo Félix va a decir, quieren volver al pasado y liberar los precios de la gasolina. No creo, querido Félix. Ya lo ha tratado de hacer Evo Morales, ¿no? El año 2010. No le dijo gasolinazo, le dijo nivelación del precio de los hidrocarburos. Y en su momento fue una medida muy responsable desde la lógica económica. Pero desde la lógica social no fue aceptada, ¿no? No fue aceptada. Ahora, el mayor crítico de las acciones de la gran gestión económica de don Luis Arce no es la derecha, es don Evo Morales, ¿no? Que además le ha dicho, la economía no está tan bien. Bueno, sí, es un derechista el hombre que le ha arrebatado a la oposición su rol opositor, entonces estamos fregados. Coincido con la senadora, y lo he dicho, senadora, en varias oportunidades. La oposición no tiene propuesta. Eso estoy absolutamente de acuerdo con usted, fíjese. No es cuestión de ir a criticar, porque yo escucho diputados, diputadas, ¿no? Todo el tiempo salen a decir, el gobierno una vez más que la va... Ya, está bien, hasta ahí están cumpliendo una partecita de su rol. Pero no presentan proyectos de ley, no presentan una política alternativa de modelo económico. O sea, si no me gusta esta política de salud, tengo que tener pues mi política de salud. Eso se los digo a los opositores, somos ineptos porque no tienen su plan país alternativo. Cuando hay que discutir el modelo educativo, tienes que tener tu plan educativo alternativo, no solamente para decir que esto es un desastre, sino para decir qué planteas tú. Y eso no hay. En esa parte estoy absolutamente de acuerdo con usted. Por eso es inoperante y por eso se deslegitima. Y además cuando llega a las instancias de la Asamblea Legislativa, se deslegitima porque ahí empiezan a ver los librepensantes, los que fácilmente cambian su opinión, los que no tienen disciplina partidaria, en fin. ¿Por qué? Pues porque ya lo dije hace un momento, ¿no? Como son agrupaciones donde hay un sacerdote, un facho, un comunista y de todo, y al final no son todo y no son nada. En cambio, bien que mal en el MAS, su mantra es que su modelo es exitoso, que el proceso de cambio hay que defenderlo a rajatabla, que la derecha no puede volver, es su mantra, ¿no? Y mantienen su mantra y se lo creen. Indudablemente, la economía se ha basado en una economía primario exportadora. O sea, no hemos cambiado. El problema no es que hay más colegios y más canchitas. El problema es que pudimos haber cambiado la base productiva, haber ampliado la base productiva y haber diversificado nuestra economía. Al día de hoy seguimos siendo un país que, como ya no tiene hidrocarburos, han menguado, entonces ahora hay que ir rápidamente a ver otro recurso y ya le estamos echando el ojo al litio. No sé si estamos haciendo bien, ojalá nos vaya bien con el litio. Fíjense, realmente yo también me pongo la camiseta y yo no quiero que haya inflación, que suba la gasolina, que el tipo de cambio, porque nos va a liquidar a todos. O sea, y cuando hablamos de economía ya no es un tema que pensamos diferente, ya es un tema de responsabilidad y es un tema de hasta sensación, hasta de vida personal. Si las cosas mañana se descalabran, estamos fregados todos. Los que no son sensibles al precio, los que tienen una billetera que soporta crisis, no van a tener problemas. Pero la mayor parte de los bolivianos, pues, somos bolivianos de bien, vivimos de nuestro trabajo y cualquier trauma duro en términos económicos nos va a afectar. Entonces, ¿dónde va la crítica? La crítica va, lamentablemente, a que el modelo no ha cambiado el país. Y ahora, como los recursos han menguado, seguimos teniendo la educación en términos de políticas sociales más precaria de Latinoamérica. Pero
además tú has sido ministro de Educación, ni siquiera nos sometemos a la evaluación PISA, ni siquiera nos metemos, ¿no? Ni siquiera estamos rankeados, estamos solamente por encima de Guatemala, Honduras y Haití en temas de políticas de salud. O sea, este maravilloso proceso de cambio en números macroeconómicos es hermoso. El PIB ha crecido, tenemos un PIB per cápita que se ha duplicado, tenemos la inflación más baja. Qué belleza son los datos macroeconómicos. Lo que no dicen es por qué tenemos esos datos macroeconómicos, pero ustedes no hablan de políticas sociales. No dicen, por ejemplo, que en Bolivia conseguir un empleo es de los países que más tardan. No hablan de que más del 80% de la población boliviana son gladiadores porque no viven de las políticas de Estado, sino que son más bien cuentapropistas, son emprendedores, se escapan de un Estado agresivo que le cae la renta, la aduana, desincentiva, no genera seguridad jurídica, incrementa la carga social, desincentiva la inversión nacional e internacional y por lo tanto todos se tienen que valer por sí mismos porque tienes un Estado agresivo, nada amigable, y que encima un presidente antiempresario cuando dice antes eran antiobreros, ahora son antiempresarios. Ni lo uno ni lo otro sirve. No se vale ser antiempresario, no se vale atacar al capital y no se vale ser antiobrero porque no se vale atacar la fuerza de trabajo. ¿Por qué no podemos inteligentemente encontrar una vía? Y todo esto, querido José Luis, ya que me estás hablando del último, precisamente viene de eso, del agotamiento del modelo, el incremento de los conflictos multisectoriales, salud, magisterio, gremiales, en fin, es lo que nos está mostrando el agotamiento del modelo, el problema de la fragilidad económica, la ausencia de una autoridad y sobre todo la impunidad de enclaves territoriales que han tomado un corpus que está por encima de la ley. En Bolivia hay traficantes de madera, traficantes de tierra, narcotraficantes, traficantes de personas, avasalladores, es decir, tenemos el delito que diariamente lo estamos viviendo y nadie le pone el cascabel al gato, nadie se pronuncia sobre la contaminación, por ejemplo, de los ríos. Qué bien que lo estén discutiendo, senadora, pero su colega, la senadora Requena, ha ido hasta el lugar y casi la matan. Y así es como sucede lamentablemente, porque estos grupos tienen tanto poder, tanta plata que han cooptado, porque en ningún país del mundo la delincuencia finalmente campea y prospera si es que no está coludida con el poder. Eso es lo que tenemos que solucionar. Por eso los problemas multisectoriales ahora afloran y si no hay un cambio de timón, estas cosas pues se van a incrementar. No creo que vayan en descenso. Muy bien, gracias, don Franklin Pareja. Para finalizar también, don Félix Pazzi, el último punto, algunos apuntes del anterior tema. Sí, gracias. Brevemente. En primer lugar hay que ubicar que en este momento no hay un movimiento social. Un movimiento social que cuestione el poder del Estado. No existe. Ha intentado surgir desde Santa Cruz. Ha intentado que puede convertirse a nivel nacional. Ha fracasado. No hay un movimiento contra Estado en este momento, contra este orden establecido llamado Estado plurinacional. Porque las organizaciones sociales aún son parte de este orden social. Y hablaremos nomás de la organización que aglutina a los trabajadores. Es la COF. Pero la COF no existe como un sector de conflictividad ante el Estado. Más bien viabiliza las cuestiones males o bienes del Estado, porque es parte del orden social. Hablaremos de los campesinos, de igual manera. Comerciantes, transportistas, no hay un movimiento social contra el Estado y contra este orden establecido. Es el tema de fondo. Todavía eso me permite decir que el ciclo histórico de 20 años de Estado plurinacional no ha concluido. Está con ciertas manifestaciones de crisis, de disputas, de distribución de poder, de los beneficios del poder, sí lo es. Y la acción de Evo Morales contra los arcistas precisamente obedece a ese debate, a esa disputa de poder, ¿no? De beneficiarse, qué grupos se privilegia con este poder. Eso sí,
Por eso el Evo Morales dice, no, en esa línea de disputa de beneficios del poder, como es jefe del movimiento al socialismo, lo dice, que la economía está mal, etcétera, con todo su potestad y su derecho como jefe del partido. Pero no va a decir en qué indicador está mal. Solamente va a ser a partir de las cosas más superficiales, periodísticas. Esto es el tema de fondo. Entonces, es comprensible en ¿no? Todavía, digamos, el ciclo histórico que está continuando, hay elementos de crisis. Pero todavía el ciclo no ha terminado, precisamente no se genera un movimiento social contra el orden social establecido llamado plurinacional. Ahora, ¿quiénes podrían generar? No encontramos un movimiento social. ¿Qué es magisterio? No es un movimiento social, es una movilización social, ¿no? Donde está afectadas sus reivindicaciones, nada más. ¿Y cuáles reivindicaciones que dicen? Unos reclamos posibles, otros reclamos no. Reclamos imposibles, que toca cierta estructura del orden. ¿Cuál? ¿No? Por ejemplo, imposibles. Están pidiendo mayor recurso económico para educación, mayores ítems. Eso siempre hace una discusión, no solamente desde 2006, de antes. Y eso toca, ¿no?, lo que alguna vez, cuando yo era autoridad, llamaba, esto tiene que ser el pacto fiscal que nunca ha querido el gobierno central. Porque eso es. Porque si discutimos, digamos, mayor incremento de recursos, mayores ítems para educación, para la salud, cuando estamos hablando, los profesores en este momento, ¿no?, están pidiendo algo imposible, porque eso pasa por pacto fiscal. Uno. ¿Qué es lo posible en su reivindicación? Atenderla. El cambio curricular. Eso es posible, porque eso depende de la voluntad del ministerio. Hay contenidos curriculares inservibles. Por ejemplo, la robótica. ¿Qué buena clase van a hacer? Además, ¿es interés de todos? Nada. El juego de ajedrez. Anda a jugar a una cancha a tu niño. ¿Qué pasa? En colegio vas a aprender. Utiliza esa carga horaria para otra cosa. Evidentemente, digamos, en los textos de historia, quieren borrar ciertos elementos históricos. Hay que ser honesto, es parte de nuestra historia, la historia liberal, es parte de nuestra historia. De Bolivia, mal o bien, pero es parte de la historia. Y eliminar eso es fatal. Eliminar que dice que no ha escapado Evo Morales, es parte de nuestra historia, pues, que se ha escapado. Por Gil, por inteligente, por sonso, no lo sabemos, pero se ha escapado. Eso tiene que nomás decir la historia. Sir Álvaro hoy día dice, ¿no? Yo no quería resistir, dice. Él es vicepresidente, ¿por qué no sabes? No, y se resistió y quedarse con la presidencia y culminaba la gestión. Pero no lo hizo. Eso tiene que nomás decir la historia y no ocultarla. Esas cosas, por ejemplo, son atendibles porque es cambio curricular. Decir que obligatorio, digamos, la elección de sexo como obligatoriedad es malo. Una cosa es respetar y otra cosa es incentivar. Y ahí está induciendo en la currícula, ¿no?, a la inducción de elección de libertad de sexo. Porque esas cosas pueden eliminarse. Y eso sí son atendibles y son reivindicaciones justas del magisterio. Pero hay cosas estructurales que no se puede, hay cosas realmente que es atendible. Conclusión. No hay todavía movimiento social contra el orden. Estos movimientos como magisterio urbano particularmente son elementos todavía marginales. Ahora, hay ciertas personas políticas, ¿no?, viendo que su incapacidad de convocatoria, generar un movimiento social, que quieren aprovecharse, existe. Yo he visto, por ejemplo, una persona de derecha, el Amparo Carvajal, ex defensor de derechos humanos, no sé qué se llama esa institución, ahí parada. ¿Qué hace ahí?
como representante de derecha, quiere aprovecharse de la situación, porque es de la derecha la señora. Defiende los intereses de la derecha, pero cuando hay, ¿no?, desprotección de derechos humanos de ciertos sectores populares, no aparece la señora. Pero eso, a cada mente e imagen, dice que es la derecha. O algunos diputados que se acerquen para solidarizarse y aprovecharse de la coyuntura, ¿no?, es solamente, ¿no?, mostrar su incapacidad para generar movimientos. Me gustó de un profesor cuando un diputado de Creemos o Comunidad Ciudad se acercó, lo votaron. Eso es la actitud del maestro, porque su reivindicación, como le digo, del magisterio, ¿no?, en esos temas son justas, pero consideremos como movimiento reivindicacionista. No es un movimiento social contra el orden social establecido. Es lo que hizo el maestro, seguramente fue plantearse en el marco de la independencia sindical que ellos pregonan, ¿no? Bueno, muchas gracias, don Félix Pazzi. Para finalizar, senadora Castillo, los últimos minutos, por favor, para cerrar el programa. Gracias. Quiero coincidir con algo que decían: si no hay un cambio de timón, va a seguir el conflicto, va a seguir el problema. Y creo que el cambio de timón tenemos que tomarlo entre todos. Lamentablemente, si seguimos con un grupo minoritario que difama, calumnia, inventa y no ayuda, pues vamos a seguir manteniendo también a la población en zozobra o quizá con una duda. En este momento, el tema de los problemas sociales, el que más está durando, creo, acá en la ciudad de La Paz con sus protestas, marchas, es el problema del sector de magisterio. Y me atrevería a decir que este sector, o algunos en realidad radicales o miembros del trotskismo, lo que pretenden simplemente es politizar la educación, politizar sus protestas y querer, pues, juntamente con un grupo minoritario, reitero, desestabilizar al gobierno. ¿Por qué afirmo esto? Porque entre las peticiones que hace este sector ya pues salen de juicio y de lo racional. No es posible que ellos pretendan pedir la tercera parte del presupuesto general del Estado. No es posible que pretendan ellos pedir el cumplimiento del 100% de los ítems cuando el gobierno ha demostrado mucha predisposición en la atención de ítems. Conoce acá nuestro compañero Pazzi, ha sido ex ministro. El tema de los ítems se va arrastrando desde años y años. No es un problema del gobierno del movimiento al socialismo. Más bien, de las 75,000 y tantos ítems que está como demanda, creo que el gobierno del MAS ha atendido más de la mitad, 45,000, si no me equivoco, 45,000 ítems hasta la fecha. ¿Existe todavía necesidad? Sí, pero creo que la atención ha sido y está siendo, o se está dando por el Ministerio de Educación. Y ahí va lo irracional. Y no es justo ni correcto cuando en el gobierno de la gestión 2020 de la señora Áñez no hubo ningún reclamo ni protesta. Ahí me va la duda, ¿no? ¿Por qué en esa época no reclamaron un solo ítem, cuando en ese año también por lo menos unos 2,000 ítems deberían ser atendidos? Y en esta gestión el gobierno está atendiendo, queriendo cubrir con la totalidad de los ítems horas históricas que por muchos años arrastra el sector de magisterio. Entonces, creo que es esa disputa de poderes en el fondo que hace de que algunos actores en las diferentes instituciones pretendan convulsionar su sector. Y este es el sector de magisterio que en este momento utiliza argumentos falsos. El tema de la currícula, que es otra de las peticiones, se ha demostrado que se han ajustado los contenidos curriculares en encuentros nacionales. Durante la época de la pandemia, después de la pandemia, hubo encuentros con padres de familias, instituciones,
Junta de Padres de la misma COP, con sus representaciones, estaban para poder verificar y ajustar los contenidos curriculares. Y en este momento lo que hacen y pretenden es simplemente malinformar cuando decían que se está incitando o induciendo al sexo, completamente falso. Creo que es pues eso ya una aberración, que se quiera distorsionar la información cuando lo que se debe o lo que pretende la currícula es simplemente tocar estos temas que son trascendentales, que en familia los tocamos. Como mujer, yo estoy convencida pues de que este tema de la educación sexual es imprescindible en los hogares, para que no exista este tipo de problemas con lo que hemos visto. Del sacerdote, ¿cómo se llama el nombre? No me recuerdo. Pica, exacto, el padre Pica. ¿Cuántas violaciones a niños? ¿Por qué? Porque lamentablemente lo hemos tomado como tabú el hecho de que nuestros niños estén con una educación sexual. Pero el de tener opciones, eso es a una edad cuando no hay raciocinio, El ¿es hecho- coherente plantear eso? ¿O Si no está hablamos, así? si hablamos con la psicóloga, yo soy maestra también, además de ser del campo jurídico, también soy maestra. Si hablamos y psicológicamente vemos desde la educación inicial, el niño ya debe saber la educación, saber que es incorrecto que otra persona ajena toque esas partes íntimas. ¿Y eso acaso es incitar a una relación sexual? Entonces creo que estamos distorsionando el tema de la robótica. No estamos queriendo sacarles expertos en robótica, pero por lo menos que se aproximen y conozcan de qué se trata el tema de la robótica, porque son temas científicos, tecnológicos que están en realidad conociéndose en todos los países. El tema de ajedrez, tanta polémica ha creado. ¿Acaso recorramos a cualquier unidad educativa, vamos a ver que hay niños jugando ajedrez? Y este tema de su aplicación, en el último acuerdo de los maestros, ahí ha sido claro el ministro, se flexibiliza en las unidades educativas y no se los impone. Entonces, por eso reitero y digo, creo que hay personas dentro del magisterio que están queriendo confundir y poder convulsionar a su sector simplemente por esa pugna de poderes, porque pretenden o quieren o enfocan su posición radical trotskista o quieren en realidad hacer el favor a un sector que tiene la necesidad de desestabilizar a nuestro gobierno. Muy bien, le agradecemos a la senadora Ana María Castillo. Es simplemente un añadido. El día de ayer, en este último punto, hace referencia al día de ayer, se ha suspendido esa medida de presión sobre el tapiado. Los dirigentes Ajlahuanca y Patricio Molino han sido evacuados por el personal de salud tras cumplir 5 días de extrema medida. Ambos maestros fueron evacuados precisamente de emergencia después de que se evidenciara su deterioro en la salud. Bueno, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales este fin de semana, al politólogo Franklin Pareja, al exgobernador, exministro de Educación, don Félix Pazzi, y también a la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.